¿Se puede ver la imagen? Chicos, ¿se ve o no se ve la imagen? Sí, profe. Ya. Ya bueno, vamos a ir avanzando este último capítulo que queda. Ya nuestro programa vacacional finalista esta semana, chicos. Y, y bueno, dar gracias a Dios que esto haya finalizado y vamos a esperar lo de este año 2022, cómo se va a trabajar. Ya, pues, espero que todo esto sea sin ninguna inconveniencia. Hoy día vamos a hablar sobre ecología. En sí, ¿qué cosa es la ecología? La ecología, cuando nosotros escuchemos el término ecología, se refiere al ambiente donde los seres vivos viven. Los seres vivos hemos visto que ellos pueden vivir en el agua, en la tierra o en el aire. Entonces, los seres vivos pueden relacionarse entre sí y con el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, nos referimos a elementos que lo conforman. Por ejemplo, el suelo. El suelo, la luz solar en este caso. De repente puede estar en fase oscura, ¿no? Puede estar en fase oscura. La luz, el clima, el tipo de clima que es, ¿no? Puede ser. También que los seres vivos están adheridos a ciertos minerales. También a ciertos gases, ¿no? También que estén relacionados con, con el agua, ¿no? Etcétera. O sea, todos los seres vivos pueden tener ese medio que pueden vivir desde una bacteria, desde un protozoario hasta el hombre. El hombre también se relaciona con el medio ambiente. Inclusive, los seres vivos se pueden adaptar al medio que viven. No, por ejemplo, si una persona que es de Lima, ¿no? Ha nacido en Lima, se ha desarrollado, ¿no? Cuando llega a ser joven, por cosas del destino, va a emigrar, ¿no? Puede emigrar a Estados Unidos, ¿no? Siempre los primeros inicios es chocante, es un poco inadaptable, pero ya eh, el hombre, el hombre es un ser que se puede adaptar al ambiente en que está, ¿no? De repente yo no soy de ese lugar, pero ya me adapto. Así también todos los seres vivos, ¿no? Cada cual tiene su propio lugar. Por ejemplo, el oso polar, ¿no? El oso polar, su vivencia es en el polo norte, en el polo sur, y
este animal no puede vivir en el África, ¿no? No puede vivir, no es un medio, pero no se puede adaptar. O sea, aquí también vamos a ver organismos que no son adaptables al medio. Otros que sí, hay otros que no. De igual manera, en los vegetales. En los vegetales, por aquí en la costa se siembra arroz, ¿no? Se siembra arroz. Pero si nosotros se nos ocurre sembrar, digamos, allá por Cerro de Pasco, ¿no? Donde está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, esta planta no se va a poder desarrollarse, ¿no? Por diferentes factores. Entonces, hay seres vivos que son inadaptables, o sea, no se pueden adaptarse. Pero la mayoría sí, ¿no? Entonces, todos los elementos lo conforman la naturaleza, ¿no? Entonces, todos los organismos y el medio ambiente deben ocurrir ciertas interacciones en el cual se puedan permitir el aprovechamiento de los recursos de la tierra y también compartiéndose con todos, ¿no? Compartiéndose, como por ejemplo el agua, ¿no? El agua en un manantial, una laguna, todo lo aprovechan, ¿no? Las aves del campo, los insectos, ¿no? También las bacterias, todos los seres vivos están dispuestos el agua, ¿no? El agua para todos, e inclusive para el hombre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Ninguno. Entonces, esto es la naturaleza, ¿no? Cuando nosotros escuchamos decir la naturaleza, nos imaginamos el campo, ¿no? El campo, ¿no? Los insectos, las avecillas, el aire, el sol, las plantas, como factor elemental. Pero todo ello debe estar siempre en un equilibrio, ¿sí? Debe estar en un equilibrio. Entonces, hay zonas donde hay un desequilibrio. Y esto es de que la naturaleza tiene que autorrepararse, ¿no? Deben de autorrepararse. Por ejemplo, todos los animales tienen que alimentarse para poder subsistir. Entonces, de que los animales están de hambre, entonces ya hay un desequilibrio en la naturaleza. Entonces tiene que equilibrarse, ¿no? Y para equilibrarse, estos animales tienen que buscar comida, ¿no? Para poder subsistir. Y la naturaleza se equilibra. Pero hay elementos que lo hacen, que esta naturaleza haya un desequilibrio. Por ejemplo, la sequía. La sequía, cuando nosotros escuchamos decir sequía, es porque en ese hábitat no hay agua, ¿no? No hay agua. Esta ausencia de agua hace que los seres vivos no tengan abundante sed y por lo tanto hay un desequilibrio en la naturaleza. Se desequilibra. Entonces, eso es un desequilibrio que estoy explicando. Este desequilibrio puede ser total o puede ser parcial. Por ejemplo, un desequilibrio total, cuando es la sequía, ¿no? Lo que les expliqué. Porque no solamente los insectos, los mamíferos, las aves, todos ellos necesitan agua, sino también las plantas, es algo total. Pero hay un desequilibrio parcial cuando es una sola. Por ejemplo, una manada de leones, ¿no? Pueden estar hambrientos. Ahí es un desequilibrio, ¿no? Pueden estar hambrientos, pero los demás no. Los demás seres vivos están conformes con su rendimiento alimenticio. Entonces, es un equilibrio parcial, una parte nomás. Entonces,
la naturaleza deja que este equilibrio, ¿no? Este equilibrio se mantenga, ¿no? Cuando uno o más de los elementos que lo conforman, si se desequilibra es porque hay un funcionamiento inadecuado, ¿ya? Entonces, esto es considerando todos sus componentes, tantos los seres vivos como los no seres vivos. Y hemos hablado que los seres vivos, lo que hemos estudiado, ¿no? Los seres invertebrados, los seres vertebrados, insectos, aves, anfibios, reptiles, mamíferos, ¿no? Hemos visto los animales invertebrados en forma general, ¿no? Como son eh, la estrella del mar, ¿no? La estrella del mar, los moluscos, los poríferos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos se llaman elementos vivos. Pero los no vivos, ¿quiénes son? Los no vivos, como ya les expliqué, está conformada la luz, el agua, el suelo, ¿no? Está también los gases, la temperatura también, la temperatura, el clima, etcétera, etcétera. Y todo ello se llama ecología. ¿Ya, muchachos? Ecología. ¿Alguna preguntas aquí? No, profe. Bueno, quedamos que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones producidas entre los seres vivos y su medio ambiente. ¿Cómo se relacionan? Eso es ecología. Entonces, ya hemos hablado que el medio ambiente se refiere al entorno físico, ¿no? El entorno físico como la totalidad de los seres vivos que comparten dicho entorno. Entonces, este término ecología no fue dada en el siglo XIX por el zoólogo alemán Ernst Haeckel, quien creó el término a partir del vocablo oikos, que significa casa, hogar, ¿no? Y logos, conocimiento. Por ello es considerado el padre de la ecología, ¿no? Ernst Haeckel es considerado como el padre de la ecología. Entonces, ya sabemos que la ecología estudia las causas que determinan la distribución y abundancia de los organismos y las relaciones que esos entablan con su medio ambiente. Estudia, por tanto, eh, el funcionamiento de la naturaleza. Como componente principal, los seres vivos llamados bióticos y los no vivos llamados abióticos, y las relaciones que entre ellos se establecen. ¿Ya? Entonces, la ecología también puede definirse como la ciencia que estudia los ecosistemas. Pero, ¿qué cosa viene a ser un ecosistema? ¿Alguien puede leer? Renzo o Daniel, ¿pueden leer esto? Yo, ¿Un párrafo? ecosistema definición. Se denomina ecosistema a un sistema natural vivo y dinámico que se encuentra en constante movimiento y cuyos componentes se hallan en constante interacción. Además, todo ecosistema está conectado a un flujo de energía que hace posible su existencia. Si la energía deja de fluir, entonces el ecosistema perece, o sea, muere.
Ejemplos de ecosistema: un charco, un jardín, un parque, un bosque, un pantano, una laguna, una playa, el mar, etcétera, etcétera. Gracias, Renzo. Claro, el ecosistema nunca va a estar estático, ¿no? Nosotros ya sabemos que la ecología es los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Eso ya sabemos. Pero el estudio en sí es cómo se interrelacionan. La teoría nos dice que hay un movimiento, es algo dinámico. Claro, esto es así. Sencillo, un ejemplito sencillo para explicar cómo es que un ecosistema sea dinámico. Por ejemplo, ¿no? En un campo donde existen animales salvajes, aves, ¿no? Está el aire, los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo general, este animal, por ejemplo, un animal salvaje, eh, necesita para poder subsistir, alimentarse. Entonces, este puede alimentarse a través de otro animal, como ejemplo la cebra. La cebra, la cebra es el alimento de los animales salvajes, ¿no? Como un león, digamos, ¿no? Pero a la vez la cebra necesita también alimentarse. Entonces, ello hace de que necesita hierbas para poder subsistir. Entonces, las plantas es alimento de este animal. Ahora, las plantas, para poder desarrollarse, ¿qué necesita? Necesita un alimento del suelo, ¿no? En este caso, las bacterias. Las bacterias son las que brindan alimento y es lo que le da ese potencial para que este animal pueda vivir, ¿no? Las bacterias. Ahora, la, los leones, por ejemplo, en este caso, ¿no? El león, eh, este animal también puede ser alimento del águila, ¿no? Por ejemplo, el águila, pues, es un animal peligroso, ¿no? Porque no se alimenta de insectos, este se alimenta de animales, eh, serpientes, animales salvajes, ¿no? Claro, casi si hablamos de un león, no se va a dejar así nomás atrapar. Pero hay otros animales salvajes, ¿no? Por ejemplo, el gato del monte, que es un animal salvaje, es un animal fácil para la captura de un águila. Y el águila, pues, se alimenta de ello, ¿no? Porque son animales, no solamente el águila, puede ser también digamos, el gainazo, ¿no? Es un animal carroñero. Esos animales se alimentan de cadáveres, se alimentan, ¿no? Pero este animal no es inmortal, tiene que en algún momento morir. Entonces, este animal, como es el caso del gainazo, ¿no? O el águila, estos animales al morir, las bacterias que se encuentran en el suelo se alimentan de esto. O sea, te das cuenta cómo se moviliza la parte ecosistemática, se moviliza y produce un movimiento. Este movimiento hace de que nosotros hemos hablado sobre el llamado flujo de energía, que es posible su existencia, ¿no? Y como su compañero explicó, tenemos un charco, un jardín, un parque, un bosque, un pantano, una laguna, una playa, el mar. Estos son ecosistemas, ¿ya? En un charco es un lodo. ¿Qué se puede ver en el lodo? ¿Qué se puede ver? Un montón de elementos. Tenemos las bacterias, para comenzar. Tenemos los protozoarios, ¿no? Los protozoarios. También está involucrada algunos
restos de plantas microscópicas. El jardín, de igual manera, están los insectos. Tenemos la mariquita, la mariposa, que utiliza el polen de las flores. Las flores necesitan abono, utilizan las bacterias. ¿Se dan cuenta cómo cada cual tiene su propio círculo cerrado, ¿no? Un parque, ya hemos hablado, un bosque, es lo que hemos hablado del animal salvaje, ¿no? Los carroñeros, un pantano, o sea, hay bastantes, ¿no? En el mar tenemos, imagínense la cadena alimenticia que hay, desde un tiburón hasta un alga, ¿no? Bueno, vamos a ver los componentes. Los componentes tenemos los bióticos y los abióticos. Bueno, los bióticos y los abióticos. También hay otro nombre que los conocen. Por ejemplo, los bióticos se le conoce como biocenosis. Entonces, si se habla de biocenosis, se está hablando de los elementos bióticos. ¿Quiénes lo conforman? Los animales que tienen vida, pues todos los seres vivos que tienen vida, todos. Animales, vegetales, el hombre también. Y los elementos abióticos también se le conoce como biotopo. El biotopo conocido como elemento abiótico, tenemos la tierra, el agua, el aire, ¿no? Las piedras, todos estos elementos de materia inerte, o sea, no viva, se le considera biotopo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y como ustedes ven, ahí tenemos un ejemplo de un ecosistema. ¿No? Acá tenemos un ecosistema, tenemos acá el biotopo, tenemos acá la energía solar. La energía solar, tenemos las precipitaciones, ¿no? Las precipitaciones que causa la lluvia. El viento, la temperatura, la arena, el suelo. ¿Estos qué son? Biotopo o biocenosis. ¿Qué son estos? La energía, la temperatura, las rocas, la arena, el viento, el suelo. ¿Qué son estos? ¿Biotopo o Biocenosis. biotopo? Biotopo se refiere a la materia no viva. ¿Ya? Y la biocenosis son los que tienen vida. Por ejemplo, tenemos acá un árbol, miren las plantitas. Animales terrestres. Tenemos un zorro, un venado. También tenemos los reptiles. Un cocodrilo, una serpiente, un caimán, un sapo, ¿no? Esos son terrestres. Ahora, si nos referimos en una laguna, tenemos los peces, las algas. Esos son terrestres. En el aire tenemos el águila, el halcón, puede ser una paloma, puede ser un insecto también, ¿no? Volador. Estos son elementos bióticos o biocenosis. Ellos son seres vivos, ¿no? Pero vamos a reforzar bien lo que es el biotopo, si es que no quedó claro. A ver, ¿quién puede leer el biotopo? A ver, José Alejandro, ¿puede leer? El biotopo, profe, Sí. a ver, profe, es el ambiente físico conformado por sus sustancias hidroorgánicas donde conviven todos los seres que conforman biocenosis. Está compuesto por el suelo, el agua, los minerales, el aire, la luz, etc. Gracias.
Eso es lo que es biotopo. El biotopo, todos los elementos no vivos, ¿no? Como su compañero, el suelo, el agua, los minerales, el aire, la luz. Ese es el biotopo, ¿ya? Ese es el biotopo. Y biocenosis, estos sí son lo que conforman los seres vivos. Tenemos las bacterias, los protozoarios, los hongos, algas, plantas, animales y también está incluido el hombre. El hombre también está incluido en la biocenosis. Vamos a ver unos conceptos básicos para comprender bien este tema. El hábitat. El hábitat. ¿Alguien puede leer el hábitat? Profe, ¿qué había dicho? Disculpe, no se escucha muy bien para mí. ¿Alguien puede leer el hábitat? Profe, se le escucha entrecortado. A ver, aló, aló, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha claro? Sí, profe, pero a veces como pausado. Es un Wi-Fi, profe, que a veces se lentea de usted. Sí, seguro. Sí. Pero como ya falta poco para el término, a ver, vamos así. ¿Alguien puede leer el hábitat? Yo ya leo, profe. Conceptos básicos. Hábitat. Cada especie ocupa un lugar preciso al interior de un ambiente. Es lo que se denomina hábitat. Del latín habitare. ¿Qué habita o vive en? El hábitat es la dirección de la especie, es decir, el lugar donde vive y se puede encontrar. Bueno, el hábitat simplemente es el lugar donde vive la especie, nada más. Es el lugar donde vive la especie. El oso polar, ¿su hábitat dónde es? Allá en el Polo Norte. Ese es su hábitat. El, el cóndor. El cóndor, su hábitat es aproximadamente de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es de la sierra este animal, ¿no? Ese es su hábitat. Entonces, así como así, hay especies que tienen sus hábitats, sus lugares correspondientes, ¿no? Ese es el hábitat. El hábitat simplemente es lugar preciso que está dentro de su medio ambiente. Nicho ecológico. A ver, ¿quién puede leer el nicho ecológico? ¿Alguien puede leer el nicho ecológico? Profe, solo falta que uno lea, profe. Ya, profe, yo lo leo. Comienza, profe. Ya, comienza, comienza. Ya, profe. Sí, profe. Ya. Es la posición o función de la población o parte de ella, de él. Ah, profe, la flechita lo podemos ver, por favor, profe, es que su flechita no. eh, es la- ya, es que no me equivoqué, profe. Ella en el ecosistema, la función que cumple cada especie en el ecosistema, el nicho ecológico de una especie está determinada por una serie de factores, siendo el principal la competencia en otras especies. ¿Sigo, profe? Sí, sigue, sigue.
Hasta que no te diga, profesor. El nicho ecológico permite que en un área determinada convivan muchas especies herbívoras o carnívoras u omnívoras, habiéndose especializado cada una de una determinada planta o presa sin hacerse competencia unas a otras. Bueno, no sé si habrá quedado claro. Anteriormente habíamos hablado de un movimiento, o sea, un sistema dinámico de lo que se puede ver en ecología. Pero este movimiento tiene que ver una causa, un efecto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se dio? A esto le llaman nicho ecológico. El nicho ecológico es una función de un grupo de seres vivos. Este grupo que se le llama población, que puede ser todos ellos o pueden ser parte de ellos nomás, una parte, no todos. Como les dije, ¿no? De repente a ver, de repente los animales salvajes tienen hambre, pero las aves, los roedores, los reptiles, no. Ellos sí están conformes. O sea, esa es una parte, ¿no? Es una parte de la función, ¿no? Ahora, una sequía es para todos. Ahí sí les afecta a todos. Así sería en forma total, ¿no? Por eso se dice, es una posición o función de una población o parte de ella. O sea, no todo, parte de ella. Entonces, una de ellas se llama la competencia. Imagínense, miren, ve, un grupo donde haya leones, hayan perros salvajes, ¿no? No sé si ustedes lo habrán visto en Discovery, ¿no? No, los perros salvajes también pueden ver jaguares, tigres. Estos animales salvajes, pues, ellos tienen hambre en abundancia. Imagínense, pasa una cebra y van a competir entre ellos, van a competir para ver quién es el que se esfuerza y el que llega a atrapar a la presa es la que se gana el premio, ¿no? Así se sienten ellos. Ellos son los acreedores. Entonces ellos van a competir en una presa unos con otros. Esa es una función. ¿Ya? Entonces, para ello, esta parte de la población sería el área que se va a determinar para muchas especies, ¿no? En este caso, pueden ser especies herbívoras, como les dije, una cebra, ¿no? Un venado, ¿sí? Un venado también es una especie herbívora. Los roedores son especies herbívoros. Las ardillas, las liebres, todos ellos son herbívoros. Carnívoras, como ya les dije, ¿no? Los animales salvajes, también reptiles. Omnívoras, cuando se alimentan de hierbas y carne a la vez, ¿no? Estos animales sí se hacen presentes. Entonces, cada cual tiene una especialidad para su funcionamiento, ¿ya? Para su funcionamiento. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una liebre, la liebre, pues, se alimenta de hierbas, pero no toda la hierba. Algunas, porque hay plantas que no son fácil accesibles para este animal. Pero hay otras que sí. ¿No? O sea, cualquier cosa no va a alimentarse, pues, ¿no? No se va a alimentar. Entonces, así como la liebre, los demás animales herbívoros no va a consumir cualquier tipo de planta. Va a ser lo que más le apetece, ¿no?
Entonces, siempre va a existir esto, ¿no? Va a haber dentro del nicho ecológico, va a haber una competencia unas con otras. Claro, no específicamente en forma general. Hay algunas que no necesitan de competencia, ¿no? No la necesitan. Ahí como ustedes ven, hay una vicuña, por acá un puma está pensando cómo atrapar su presa, ¿no? Ahí está el animal. Estos animalitos se crían como cachorritos al mes nomás. Porque después de ello ya son más agresivos. Bueno, ellos cuando juegan pues son muy curiosos, ¿no? Son como gatitos. Hace unos 12, 15 años atrás, allá en Puente Piedra, una señora tenía un tigrillo y lo había llevado a su casa como gatito. El animal lo tenía criando como mascota. Para la señora era su mascota, ¿no? Y así lo pasó como un mes, 2 meses por ahí, ¿no? Así como una mascota. Pero conforme iba haciéndose ya grande el animal, era más agresivo. O sea, no te atacaba porque son muy juguetones. Ellos jugaban, pero era agresivo su juego. Pero ya después, cuando han tenido, este animal cuando llegó a tener 6 meses, ya fue un animal peligroso, porque se iba de lugar en lugar, se comía todas las aves que habían por ahí, habían granjas, se comía las granjas, ¿no? Se comía, hacía daño no, daños materiales. Entonces tuvieron entre 8 personas cazar a este animal, ¿no? Y llevarlo al parque zoológico. Entonces, eso fue porque este animal no está condicionado a vivir ahí, no es su hábitat, porque no ha podido cumplir su función como un ecosistema. Ya, chicos, a ver, un ratito para tomarles una captura. Ya, muchachos, nos vemos.